Bien, antes de entrar al teatro, os quería enseñar este pórtico, ¿vale? Que veis aquí, que está pegado a la parte trasera del teatro, ¿vale? Este es el teatro y siguiendo, pues vemos este pozo y también hay que decir que en este sitio exacto donde estamos, ¿vale? Pues hay un sistema de alcantarillado, porque el de Mérida era un alcantarillado potente, ¿vale? Para una ciudad potente, provincial, capital de la provincia, como era Mérida. Bien, y como veis, todavía quedan restos de columnas, están en bastante mal estado. Claro, esto ha sido una cantera desde el siglo V, desde que se abandonó prácticamente tanto el anfiteatro como el teatro. Y bueno, hemos llegado a un aula sacra, ¿vale? Que estaba dedicada al culto imperial. Está dedicada a la familia Julio Claudia, aunque se dedicó ya en época de Trajano. Este aula sacra, pues en el centro podemos ver al fundador de lo que es el imperio, Augusto, Cayo Julio César Augusto, y a su lado pues vemos estatuas de su sucesor e hijo adoptivo, Tiberio, y del otro hijo de la esposa de Augusto, Livia Drusila, Druso el mayor. Tiberio y Druso pues son hermanos. Por supuesto no son hijos de Augusto, no son hijos naturales, sino que son hijos del anterior matrimonio que tuvo Livia Drusila con otro destacado aristócrata. ¿Vale? En la derecha pues no se ve las esculturas que hay, sí que se encontraron, pero quizás una de estas esculturas fuese la de Livia Drusila, porque Livia era una mujer que destacó por participar en política. Era una persona de máxima confianza, era la persona de máxima confianza de Augusto. Y Livia lo fue hasta el día que Augusto falleció, en el año 14 después de Cristo. Y aún así, después, Livia siguió teniendo una gran influencia ya con el reinado de su hijo, de Tiberio. Y ahora vamos a dejar este bello pórtico y vamos a entrar al teatro. Por supuesto, algo que casi olvido era la funcionalidad de este pórtico. Principalmente se construyó en época de Trajano, es decir, bastante después de la construcción del teatro, porque el teatro que hay ahora no es el original, ¿vale? Ha sufrido reformas y ampliaciones, y la funcionalidad de este pórtico era, en caso de no solo albergar este aula sacra que hemos visto, sino en caso de que lloviera, pues los espectadores del teatro podían salir del recinto y meterse aquí para refugiarse de la lluvia. Y como podéis ver, aquí se acaba el pórtico porque esta parte no está excavada. Esta zona en particular, como podéis ver, quedó enterrada bajo unos 8 metros de tierra, en alguna zona incluso un poquito más, y todo esto se fue excavando a principios del siglo XX. Por supuesto, el teatro no estaba así, tal y como está ahora. Estaba esta parte frontal está reconstruida. Es más, si nos acercamos un poco, vemos que este frontón del teatro estaba construido con opus quadratum y las reformas y restauraciones de ahora, para darle
cierto aspecto, pues se ve que no son, que son restauraciones. Aún así, ahora lo veremos más de cerca cuando entremos dentro de este teatro. Bien, pues nos disponemos a entrar en el teatro. Como veis, aquí se cumple lo que os he dicho antes. Esta es la estructura original y esto es lo que se ha añadido para que la gente se haga una idea del tamaño que llegó a tener este edificio. ¿Vale? Esto es los bloques de Opus Quadratum, que por supuesto estaban, como le pasa a muchos edificios de esta ciudad, estaban forrados de mármol. Aquí podemos ver un mármol lila. Lo tocamos, además, es de lo más bonito. Probablemente habría sido mucho más bonito en la época en la que este edificio estaba completo. Pero bueno, ahora vamos a entrar por lo que serían los camerinos, es decir, los actores para entrar en escena. ¿Vale? Por aquí se entra al escenario, a la escena. ¿Vale? Probablemente tenían aquí todo el material que necesitaban para representar la obra que estuviesen representando. Por supuesto, estas columnas no estaban aquí, ¿vale? Estas columnas de mármol, esto es mármol, probablemente estuviesen ahí, ¿vale? Aquí podéis ver un ejemplo, ¿vale? Porque muchas de estas columnas son copias y esta sí que es original, es más, podéis ver los fragmentos y todo, ¿vale? Y bueno, os quería enseñar una cosa muy curiosa, y es que en esta base, ¿vale? Si os fijáis bien, podemos ver el hueco donde iría la pieza de hierro o de bronce, donde iría encajado el tambor de la columna, ¿vale? Porque las columnas no eran una sola pieza. Bueno, no todas. Las columnas más grandes solían estar cortadas en tambores. Se ponía uno, otro y otro. Y se unían por dentro mediante esta grapa. Igual que los bloques de piedra, que los opus quadratum, se unían con grapas de hierro, con las columnas pasaba exactamente lo mismo. Y estos huecos, ¿vale? Esta zanja que veis aquí, era cuando se unía esta pieza con la siguiente, ¿vale? Aquí se echaba el material, ¿vale? Y esto sería un pequeño canalillo para que saliese el metal sobrante y la sujeción fuese todavía más fuerte, ¿vale? También servían para evitar que la pieza se rompiera cuando se estaba uniendo. Y bueno, como podéis ver aquí, el edificio era colosal. Estamos viendo ahora ya las gradas, ¿vale? Esta es la entrada, una de las entradas a las gradas, que estaba cerrada. Dentro vemos un vomitorio, ¿vale? Que lleva a las gradas, por donde entraremos ahora. Y fijaos el tamaño que tenía y la altura que tenían estas gradas. ¿Vale? Veis estos opus quadratum muy bien colocados, muy, muy bien alineados, ¿vale? Y todo esto estaba forrado en mármol. ¿Vale? Ahí podéis ver la fachada, que ahora la veremos mucho mejor. Y bueno, ahí veis otro grupo de Opus Quadratum. Veis incluso los agujeros que hicieron los saqueadores para sacar el metal de las grapas. ¿Ves? Estoy viendo ahora mismo uno, ese de ahí. Destrozar un muro tan bien hecho
solo para sacar un poco de hierro, pues bueno, pasaríamos al vomitorio, ¿vale? Por ahí se accedían a las gradas superiores, que a diferencia del anfiteatro se conservan mucho mejor. Es más, la leyenda popular dice que, como todo esto donde estoy ahora mismo estaba bajo tierra, pues a este sitio se le conocía como las 7 sillas. Que la cultura popular decía que en cada silla se sentaba un rey moro y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, ya sabéis las bobadas que se inventa la gente cuando no saben lo que es algo. Y bueno, os quería enseñar este dintel porque en este dintel vemos el nombre de Agripa. Es decir, Agripa es el promotor de este teatro y de esta ciudad. Agripa era el yerno de Augusto, aparte de ser uno de sus mejores generales, y gracias a esta inscripción, ¿vale? Pues vemos que vemos el año en el que se fundó este anfiteatro, que es el año 10. Vamos a seguir. Y como veis han hecho un trabajo de reconstrucción muy bonito, muy bello. Las columnas son de mármol, además un bonito mármol azul. Todo esto estaba lleno de esculturas, tanto de emperadores como de dioses y héroes, ¿vale? Y, como veis, también estaba forrado en mármol. Ahí se han podido dejar algunos restos. Y en el centro, la que presidía el teatro era Ceres, la diosa romana de la agricultura. Aquí veis la orchestra y entramos en las gradas. Como se representa el Festival de Teatro Clásico de Mérida, aquí, desde 1933, pues estas gradas se han restaurado bastante para que el público pueda ver el espectáculo, ¿vale? E incluso con el éxito que es este festival, pues incluso se están habilitando las gradas de arriba, es decir, las gradas en las que estarían sentadas las mujeres y los esclavos. Aquí podéis ver otro vomitorio. Vamos a entrar un momento. Y como veis, este vomitorio hacía exactamente la misma forma que las gradas, es decir, un semicírculo, y por aquí se movía la gente para, por estos vomitorios, ir sentándose en las gradas. Y ahí podéis ver el sacrarium, que era un altar dedicado al culto imperial, a las ceremonias al culto imperial, muy particular en este teatro. ¿Veis qué bien se conserva la orchestra? Algunas placas de mármol son originales, otras reconstrucciones. Y como veis, se utiliza el mismo método de construcción que en el anfiteatro. Se utiliza el opus caementicium para darle solidez a las gradas y encima se ponen las losas de piedra, el opus quadratum. Aquí está la otra entrada y en aquella veíamos la inscripción de Agripa. En esta también lo vamos a ver, porque él es el promotor de este teatro. ¿Vale? Aquí, mira, aquí se puede ver mucho mejor la inscripción. Marcus Agrippas Lucipili Consulter
trimunicia potesta iter. Es decir, Marco Agripa, hijo de Lucio, cónsul por tercera vez, ejerciendo la potestad trimunicia por tercera vez. Como veíamos en el anfiteatro, pues esta inscripción nos dice el año exacto en el que este teatro fue inaugurado, que es el año 16. Salimos, vemos esta bóveda de cañón muy bien conservada. Todo esto, por suerte, quedó bajo tierra y más o menos se conservó. Por supuesto, también se han hecho muchas reconstrucciones, aunque por suerte esta bóveda, como veis, quedó en muy buen estado al quedar enterrada. Por eso, las gradas de abajo están mucho mejor conservadas que las de arriba, porque las de arriba fueron saqueadas sistemáticamente y quedaron expuestas. Es más, antes de que se desenterrara el anfiteatro, lo único que se veía eran las gradas de arriba, ¿vale? Esos asientos, entre comillas, de los reyes moros. Y incluso esta fachada que vemos aquí estaba derruida, estaba en ruinas. Es más, se ve hasta dónde llegaba. Hasta aquí se conservaba. El resto es reconstrucción. Salimos del teatro y volvemos a este maravilloso pórtico que hemos estado viendo antes. Y aquí se acabarían los dos edificios de espectáculos que estaban dentro de la ciudad. Luego os enseñaré el circo, pero será luego porque no está aquí, está a las afueras de la ciudad. Bueno, antes de dejar estos edificios de espectáculos, os quería enseñar la parte trasera del teatro, perdón, la parte delantera, es decir, por donde se accedía. Como podéis ver, los Opus Quadratum son de un tamaño muy considerable. Y ya si nos vamos a otras zonas, vamos. Como podéis ver, son enormes los bloques. Por ejemplo, mirad este o ese. Y bueno, quería comentar también en qué se diferenciaban, ya que estamos en un teatro romano, en qué se diferenciaban, cómo podemos diferenciar un teatro griego de un teatro romano. El teatro griego, para construirlo, se necesita una pendiente bastante importante para situar ahí las gradas, ¿vale? Algunos ejemplos son el teatro de Pérgamo, ese teatro tan colosal que, que ordenó construir el rey Eumenes II de Pérgamo, o el teatro, bueno, mejor dicho, los teatros que hay en Atenas, los dos famosos teatros que hay en la Acrópolis. Bueno, que hay en la Acrópolis, no, que están en la base de la Acrópolis, es decir, el teatro de Pericles y el teatro de Herodes Ático, ese noble ateniense de época romana que le donó ese teatro a la ciudad de Atenas, su ciudad, continuando ese proceso de vergetismo de los siglos I y II, después de Cristo. Y bueno, así serían los teatros griegos. Los teatros romanos son mucho más prácticos, porque no necesitan una pendiente. Construyen esta, construyen esta estructura que vemos aquí, con bloques de Opus Quadratum,
ese interior de Opus Caementicium romano, y pueden construir un teatro romano en cualquier sitio. No necesitan que haya una pendiente adecuada para construir un teatro. Lo pueden construir en cualquier sitio. Y a los teatros que hay me remito. Mérida, Córdoba, Hispalis, Cádiz, Tárraco. Y ya fuera de aquí, los teatros de Pompeyo y de Marcelo en Roma, el teatro que había en Alejandría, un montón. Y yo creo que aquí podemos terminar la visita a estos edificios de espectáculos que retomaremos más adelante en el circo, cuando vayamos a verlo.